Cuando tenía 13 años, creía saber lo que era el odio. Odiaba la coliflor, al abusón del colegio, y el horrible perfume de mi padrastro, una mezcla de aguardiente barato y fracaso. Pero nada me preparó para el tipo de odio que te deja el abandono. Esto no fue un error. No se olvidó de mí. No fue una retorcida forma de disciplina. Él quiso dejarme allí. Me dejó para morir. Era verano. El calor se pegaba a la piel como una amenaza. Mi madre, recién casada por segunda vez, insistía en que debía acercarme a Julián. No era mi verdadero padre. Mi verdadero padre murió en un accidente de tráfico cuando yo tenía 5 años. Solo lo recordaba como un susurro, su voz, el calor de su pecho cuando me dormía encima, y cómo me llamaba campeón. Julián me llamaba chico. Siempre con esa mirada muerta en los ojos. Como si yo fuese una mancha en su matrimonio. Aún así, cuando ofreció llevarme a un fin de semana de supervivencia entre padre e hijo, mi corazón de 13 años saltó de emoción. Dijo, iremos a la vieja cabaña que construyó mi abuelo. Muy básica. Sin electricidad. Sin teléfono. Solo tú, yo y la naturaleza. No lo dudé. Hice mi mochila esa misma noche con una sonrisa tonta, soñando con pescar, asar nubes dulces y tener ese tipo de vínculo que solo se ve en las películas. Pero Julián tenía otros planes. El viaje por las montañas del Pirineo fue largo y silencioso. No hablaba salvo que yo preguntara, y cuando lo hacía, sus respuestas eran cortantes. Llegamos a la cabaña al atardecer. Parecía construida por alguien que huía de la civilización, una casucha de una sola habitación rodeada por bosque denso. No había camino, solo una vereda de tierra tan angosta que el coche apenas cabía. Dentro, el lugar estaba vacío salvo por 2 catres, una estufa de leña y una vieja nevera de camping. Julián tiró su mochila y empezó a instalar su cama. Hice lo mismo. Esa primera noche, me dio un sándwich de crema de cacahuete y dijo, disfrútalo. Quizás sea tu última comida fácil. Me reí, pensando que era una broma. A la mañana siguiente, me despertó el silencio. La puerta de la cabaña estaba abierta de par en par. Su catre, vacío. Su equipo, desaparecido. Sobre la mesa, una hoja arrancada de un cuaderno con 5 palabras escritas en letras grandes. Sé un hombre. Sobrevive o muere. Esperé 5 horas antes de empezar a sentir verdadero pánico. Sin móvil. Sin mapa. Sin idea de dónde estaba el coche. Ni siquiera sabía qué dirección llevaba al pueblo. Salí corriendo y grité su nombre hasta que la voz se me quebró. Nada. No lloré hasta el anochecer. Ni siquiera cuando descubrí que la nevera estaba vacía y la garrafa de agua, seca. Pero esa noche, envuelto en una manta mohosa, lloré hasta que el cuerpo me temblaba. Tenía 13 años. 13 años y me habían dejado solo en el bosque por el hombre que mi madre había confiado para criarme. Esa noche, juré que nunca los perdonaría. Ni a ella. Ni a él. Y también juré que sobreviviría, no para demostrarle algo a Julián, sino para hacerlo pagar. Durante 3 días apenas comí. Encontré un arroyo bajando por una ladera, a 1 kilómetro de la cabaña. Bebí agua directamente del cauce, sin saber si era potable. Me hizo enfermar, fiebre, vómitos, escalofríos, pero era eso o morir de sed. El 5.º día, cacé mi primera ardilla. La despellejé con un trozo de botella de cerveza rota que encontré cerca de la hoguera. Estoy convencido de que la dejó ahí adrede, como una especie de herramienta en su enfermiza prueba de supervivencia. La carne me dio fuerzas. Las justas para comenzar a planear. No podía quedarme en la cabaña. Nadie sabía que estaba allí. Julián no le había dicho a nadie a dónde íbamos. Mi madre luego me confesó que asumió que estábamos en algún sitio al norte. Tenía que salir. Caminar. Seguir el sol. Encontrar una carretera. Alguien. La mañana del 7.º día, partí con mi cuchillo improvisado, una botella donde hervía agua del arroyo, y el tipo de odio que te hace seguir adelante aunque todo duela. Caminé hasta que las piernas no me respondieron. Después, gateé. Cuando vi la estación forestal pensé que era una alucinación. Pero era real. Un hombre con uniforme verde abrió la puerta y dejó caer su taza de café al verme. Me dijo que parecía un fantasma en entrenamiento. Pesaba apenas 25 kilos. Sin camiseta. La piel quemada por el sol y cubierta de picaduras. Una herida infectada en la pierna. El pelo pegado al cráneo, sucio y ensangrentado. Me llevaron dentro.
Me dieron comida. Llamaron a una ambulancia. Y luego, llamaron a mi madre. Ella vino. Lloró todo el tiempo. Decía que creía que habíamos ido a pescar unos días. Que Julián le había dicho que era un viaje de hombres. Yo no le dije una sola palabra. Solo la miré. Luego le conté todo a la policía. Recuerdo su rostro cuando lo esposaron. Ni siquiera se resistió. Solo me miró y dijo, con una mueca, sobreviviste. Bien por ti, chico. Lo acusaron de abandono infantil y tentativa de homicidio. Cumplió 18 meses. 18 meses. Mi madre testificó en su favor. Dijo que fue una mala decisión, pero no intento de asesinato. Cuando salió de prisión, seguían casados. Me fui el mismo día que cumplí 17. No volví jamás. Cambié mi nombre. Me mudé de comunidad autónoma. Desaparecí. Pero eso fue hace 10 años. Y hace 2 semanas. Julián apareció en la puerta de mi apartamento, suplicando que no hablara. No lo había visto en una década. Y de repente, allí estaba, sosteniendo una bolsa de supermercado como si simplemente viniera a devolver un tupper. Ni siquiera lo reconocí al principio. Su pelo más fino. Una panza prominente. Parecía una caricatura del hombre que me dejó morir en los bosques de Huesca. Pero cuando abrió la boca y dijo, «Hola, chico», todo volvió como un tren de mercancías. El olor a pino sudado. El sabor del agua podrida. Aquel mensaje garabateado, «Sé un hombre». Estuve a punto de cerrarle la puerta en la cara. A punto. Pero algo en su mirada me detuvo. Esta vez, no estaba sonriendo. Estaba asustado. «¿Puedo pasar?», preguntó. No me moví. Solo lo miré, el corazón retumbando tan fuerte que apenas escuché mi propia voz cuando dije, «¿Qué haces aquí?». Miró hacia el pasillo, como temiendo ser seguido. «Necesito hablar contigo. Por favor». Ese «por favor» le sonaba falso en la boca. Como si su lengua no supiera usarlo. Dejé la puerta entreabierta. Lo justo para que se colara. Y en cuanto entró, volví a tener 13 años. Las paredes se cerraban. Me faltaba el aire. Pero cerré la puerta con llave. No porque me sintiera seguro, sino porque quería respuestas. Julián se sentó al borde del sofá como alguien que sabe que no es bienvenido. Sus ojos recorrían la habitación, como si buscara rutas de escape. «¿Qué quieres?», le solté. No respondió de inmediato. Solo sacó algo de la bolsa, un álbum de fotos, antiguo, gastado. Lo dejó sobre la mesa de centro como si fuese una bomba. «Sé que probablemente desees que hubiera muerto en prisión», murmuró. «Pero no vine a disculparme». Solté una carcajada seca. «Bien. Porque habría sido ridículo». Asintió lentamente. «He venido a contarte algo. Algo que necesitas saber. Antes de que sea demasiado tarde». Me crucé de brazos, apoyado en el respaldo. «Tienes 10 minutos». Abrió el álbum. Dentro había fotos mías, de bebé, en cumpleaños, mi primer día de cole. Imágenes que no veía desde hacía años. Pasó la página. Había una foto que no conocía, una mujer con un recién nacido en brazos. «Esa es tu madre», dijo. «Esa no es mi madre». «Sí lo es. Tu madre biológica». Se me secó la boca. Pasó otra página. Documentos del hospital. Un certificado de nacimiento con otro apellido. El mío. Tu padre, David, no, te adoptó. Eras muy pequeño. Yo conocí a tu madre cuando ya estaba casada con él. Miré la foto, ese rostro granulado que de repente parecía más real que cualquier cosa en la sala. Eso no puede ser. Tenía 19 cuando te tuvo. Te dio en adopción a su prima. Esa prima era la ex de David. No podían tener hijos. Te criaron como suyo. Me miró con seriedad. Volvió cuando tenías 5 años. Quería recuperar el vínculo. David la aceptó de nuevo. Pero nunca te dijeron la verdad. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Solté, más como un escupitajo que una pregunta. Suspiró. Porque ha desaparecido. Parpadeé. ¿Qué? Tu madre. Annabelle. Desapareció hace 2 meses. Nadie la ha visto desde entonces. Me quedé sin palabras. Julián se inclinó hacia adelante. Su voz temblaba. Y hay más. Creo que alguien está intentando borrar el pasado.
Limpiar errores. Sacó un sobre escondido dentro del álbum. Había documentos judiciales. Un testamento. Cuentas cerradas. Escrituras de tierras en un pueblo perdido de Teruel. Todo con mi nombre de nacimiento. Creo que te dejó algo. Algo grande. Y alguien no quiere que lo encuentres. Me reí con amargura. ¿Y esperas que te crea? ¿Después de lo que me hiciste? No, respondió. Pero igual te lo cuento. Entonces sacó otra cosa. Una foto en blanco y negro, doblada 1000 veces. Cuando la abrí, me quedé sin aliento. Era la cabaña. La misma donde casi muero. Pero nueva. Bien cuidada. Y delante, 3 figuras, un hombre, una mujer. Y un niño. El niño. Era yo. ¿Quiénes son? Julián tragó saliva. Ese es mi padre. ¿Y tu madre? Hizo una pausa. La cabaña nunca fue mía. Era de ella. El mundo me dio vueltas. Me levanté, retrocedí. No. Esto es una manipulación. Tú me dejaste allí para morir. Se levantó también. Sí. Porque creía que no eras mío. Que eras de David. Te odiaba por eso. Te parecías tanto a él. Se pasó una mano por la cara. Pero ella me dijo, antes de desaparecer, que me había equivocado. Dijo que tú eres mi hijo. Mis rodillas flaquearon. Julián no intentó ayudarme. Solo me dejó caer, temblando. Señaló el álbum. Hay una razón por la que nunca vendí ese terreno. Una razón por la que nadie más sabe dónde está esa cabaña. Tienes que volver. Sacó una llave del bolsillo y la puso sobre la mesa. ¿Quieres respuestas? Dijo. Están allá arriba. En ese lugar. Se giró hacia la puerta. Pero date prisa. No eres el único que sabe lo que hay enterrado allí. No dormí esa noche. Me pasé horas revisando el álbum, los documentos, las fotos. Cada palabra de Julián parecía mentira. Pero todo encajaba. El testamento estaba sellado. Las tierras habían sido compradas a través de una empresa fantasma. El apellido de mi madre coincidía con el certificado de nacimiento. Ella estaba viva. Hasta hace 2 meses. Y ahora, había desaparecido. A la mañana siguiente, preparé una mochila. Tomé la llave. Y comencé a conducir hacia el norte. Hacia la cabaña. Hacia el lugar donde debería haber muerto. Y donde, aparentemente, la verdad estaba esperando bajo tierra. Crucé la frontera de Aragón pasada la medianoche. La carretera era solo un hilo entre árboles negros y niebla. Los faros de mi coche captaron un cartel oxidado e ilegible, pero sabía que estaba cerca. Cerca del lugar donde Julián me dejó para morir. Cerca de la cabaña. La misma cabaña que no veía desde que tenía 13 años. Fue pensada como mi tumba. Ahora era mi origen. Dejé el coche al borde de la vereda de tierra. La misma de aquella vez. Más angosta, devorada por maleza y agujas de pino. Como si el bosque intentara olvidarla. Pero no pudiera. Cogí la linterna, colgué la mochila y empecé a caminar. El silencio era antinatural. Como si los árboles contuvieran el aliento. Cada paso sonaba a cuenta regresiva. Cuando llegué al claro, sentí náuseas. Ahí estaba. La cabaña. Exactamente igual. Techo vencido. Escaleras astilladas. La lámpara del porche muerta. Solo que esta vez, no era un niño asustado. Esta vez, tenía la llave. Y algo en mis huesos me decía que este lugar me había estado esperando. La llave giró. La puerta crujió. Dentro, olía a podredumbre y pasado. Los catres seguían allí. La estufa de leña. La misma tabla suelta del suelo que me hizo tropezar aquella primera noche. Pero algo era distinto. Alguien había estado aquí. Recientemente. Había huellas frescas en el polvo. Marcas en el suelo. Y un leve olor a cigarrillo. Apreté la linterna. Avancé despacio, revisando cada rincón. Vacío. Hasta que lo vi, clavado en la pared sobre la estufa. Un papel amarillento. Se me cerró la garganta al leerlo. Sé un hombre. Debajo, con otra caligrafía, o muere como uno. Lo arranqué, el corazón retumbando. Alguien me estaba provocando. Alguien sabía que volvería. Y quería que recordara todo. Me giré en círculo lento. ¿Quién está ahí?
grité. Ya no soy un niño. Silencio. Pero juro que sentí ojos sobre mí. Instalé el saco de dormir en el catre. Dejé la linterna y una navaja de caza comprada en una gasolinera al alcance. No dormí. Cada crujido me sobresaltaba. El viento gemía como si el bosque recordara. Y quizás lo hacía. Al amanecer, fui al cobertizo. Estaba derrumbado. Pero escarbé entre los escombros hasta encontrar lo que buscaba. La trampilla. La recordaba vagamente, un sótano que Julián me había prohibido abrir. Decía que estaba lleno de ratas. Pero cuando levanté la tapa, vi una escalera de madera bajando a la oscuridad. Encendí la linterna. Y descendí. El aire estaba húmedo y helado. El sótano era pequeño. Tal vez 4 metros por lado. Suelo de tierra. Muros de piedra. Apestaba a moho y aceite viejo. Pero había algo más. Un baúl en una esquina. Cubierto por una lona. Encadenado. Corté la cadena con un cortapernos que había llevado. Lo abrí. Dentro había cajas de documentos. Carpetas. Cartas. Fotos. Mapas. Y en la cima, un diario de cuero rojo con las iniciales A.R. Annabelle Rose. Mi madre. La primera página del diario era una carta. Si estás leyendo esto, encontraste el lugar. Eso significa que estoy muerta. O finalmente libre. De cualquier forma, necesitas saberlo todo. Nunca debiste crecer con Julián. Nunca debiste ser dejado aquí. La cabaña estaba pensada para protegerte. No para enterrarte. Seguí leyendo. Página tras página. Contaba sobre el temperamento de Julián. Su control. Cómo la aisló, cómo la amenazaba con quitarme si intentaba irse. Cómo le decía que no era su hijo, que por eso no valía nada. Que la única manera de hacerme hombre era rompiéndome. Narraba un plan para huir conmigo. Para desaparecer. Pero esperó demasiado. Julián lo descubrió. Y luego, la entrada más horrible, 14 de julio. Julián se lo lleva a la cabaña. Dice que será una prueba. No me deja ir. Le rogué. Grité. Dijo que si lo seguía, me mataría. Si estás leyendo esto y sobreviviste. Lo siento. Lo siento tanto. Cerré el diario de golpe y grité. Un grito que me sacudió los huesos. No sé cuánto tiempo pasé allí, en la oscuridad, abrazando ese cuaderno como si fuera una soga salvadora. Porque, en cierto modo, lo era. Mi madre no me había abandonado. Intentó salvarme. ¿Y ahora? Estaba muerta. Pasé las siguientes 2 horas subiendo las cajas. Documentos bancarios. Escrituras. Fotos de mí de bebé. Cartas que me había escrito y nunca envió. Y algo más, un testamento. Escrita a mano. Notariado. 3 meses antes de su desaparición. Me lo dejaba todo. Y al margen, escribió, llévalo a un abogado. Si me pasa algo, fue Julián. Empaqué todo en el maletero. Cerré la cabaña con llave. Y fue entonces cuando vi las huellas. Frescas. En el barro cerca del coche. Rodeaban la puerta del conductor. Se detenían en el maletero. Y desaparecían en el bosque. Escaneé los árboles. Nada. Pero lo sabía. Alguien me había estado observando. Volví al pueblo. Busqué un abogado. Le entregué el testamento, el diario, todo. Lo revisó y dijo, esto va a abrir muchas puertas. Y va a enfadar a mucha gente. Perfecto. Que se enfaden. Julián no volvió esa semana. Pero al día siguiente de ver al abogado, entraron en mi apartamento. No robaron nada. Solo. Revolvieron. Puertas abiertas. Una silla en el centro del salón. Y sobre la mesa, el mismo papel. Sé un hombre. No dormí esa noche. Me fui a un motel de mala muerte, donde el tipo de la habitación de al lado roncaba como una motosierra. Pero al menos no era mi casa. Julián había estado allí. Había caminado donde yo camino. Se había sentado en mi silla. Dejó su mensaje, como si aún fuese un juego. Vi a Man. No tenía ni idea de en qué me había convertido. Al día siguiente, fui a la comisaría. Entregué el testamento, el diario y un informe del allanamiento. El agente bostezaba hasta que vio la nota. La misma frase que Julián me había dejado en 2009. Y ahora otra vez, como una firma. Eso le cambió la cara.
Me pasaron a un segundo agente. Luego a un detective. Me hicieron 1000 preguntas. ¿Dónde había estado en los últimos 10 años? ¿Por qué no denuncié antes? ¿Por qué investigar justo ahora la desaparición de mi madre? No lo dijeron, pero lo vi en sus rostros. Pensaban que perseguía fantasmas. Hasta que mencioné el sótano. Y les mostré las grabaciones. Había tomado fotos. Notas de voz. Vídeos del diario, del testamento, de la trampilla. Una grabación me mostraba pasando las páginas de un documento que probaba que el terreno fue comprado por una empresa controlada por Julián. Ahí sí se pusieron serios. 2 días después, la policía forense fue a la cabaña. Confirmaron todo. Y algo más. En el bosque, a unos 30 metros del coche, encontraron una cámara trampa. Aún funcionaba. La batería medio muerta. Pero tenía vídeo. El vídeo, borroso, mostraba a Julián, 2 noches antes. De pie detrás de mi coche. Fumando. Mirando. Luego, desaparecía en el bosque. El sheriff me mostró el vídeo. Parece que te están cazando, dijo. Lo miré a los ojos. No. Él está cayendo en la trampa.